De un conocido vecino de Maciá para hablar con el director de Información y Estadísticas Económicas y Sociales de la Nación, que depende de la Subsecretaría de Relaciones Fiscales y Económicas con las provincias, con el contador Marcelo Casareto, hijo de Yuya Casareto. ¿Cómo andas, Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, ¿cómo estamos? Realmente estás en una posición bastante privilegiada dentro de la estructura del área económica nacional, ¿no? Sí, estoy en una línea intermedia, digamos así, eh, como por ahí no sé si la gente conoce, en el gobierno nacional hay, digamos, tres niveles, o sea, por un lado los funcionarios políticos, es decir, los ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, por otro lado están los empleados que están en el régimen del SINAPA, y entre medio, digamos, se creó una línea de cargos con funciones ejecutivas, donde las direcciones de área, las direcciones nacionales, direcciones generales se cubren por concurso de oposición y antecedentes. Es decir, que tu cargo ha sido ganado por concurso. Claro, yo soy director con función ejecutiva de nivel 4 por concurso. Es decir, se hace una selección pública, salen los avisos en los diarios y gente de Buenos Aires, del interior y del exterior del país se anota. Después hay un sistema de selección y de este modo se van cubriendo los cargos. Son cargos con estabilidad por 5 años, en tanto obviamente dure el buen desempeño. Somos sometidos a evaluaciones periódicas, tenemos capacitación obligatoria y bueno, en tanto uno cumpla con sus funciones, tiene estabilidad por 5 años con opción a 3 más en caso de tener evaluaciones favorables, ¿no? ¿Cuál sería la función que desarrolla tu dirección? Bueno, como vos decías recién, la subsecretaría se ocupa dentro de Economía de la Secretaría de Hacienda de la Nación de lo que son las relaciones fiscales y económicas con las provincias. Mi dirección en particular se ocupa de 2 o 3 temas. Por ejemplo, estamos haciendo todo el seguimiento del Pacto Fiscal 1 y del Pacto Fiscal 2, celebrados en el año 92 y 93, respectivamente, entre el Gobierno Nacional y los gobiernos de provincia. Entonces, seguimos todo lo que tiene que ver con los procesos de reforma impositiva, los procesos de regulación de la economía y las privatizaciones o concesiones de empresas y servicios públicos. Por otro lado, estamos analizando los sistemas jubilatorios provinciales y también estamos trabajando sobre dos o tres temas adicionales. Por ejemplo, uno de ellos es el de la reactivación de la industria de la construcción, y junto al Banco Hipotecario Nacional hemos estructurado todo el sistema de securitización de hipotecas para generar un mercado secundario de hipotecas. Y también tenemos información estadística sobre la situación económica y social de las provincias. Entonces estamos desarrollando una base de datos con información sobre la evolución de producción, sobre población, indicadores sociales de las provincias, que también ayuden a que quienes toman las decisiones las tomen con los elementos adecuados en la mano. Yendo por pasos, vos hablabas que ustedes controlan las privatizaciones de las empresas y que están estudiando el tema de las cajas de jubilaciones provinciales. ¿Qué nos podés decir de la privatización de PER y de la tan mentada modificación en los sistemas jubilatorios de Entre Ríos? Bueno, el gobierno nacional procura modificar parte de la estructura económica y trata de confluir en los 3 niveles de gobierno con políticas similares. Esto es un poco lo que se busca con los acuerdos, los pactos fiscales, como se le ha dado en llamar. Entonces, el sector público nacional, la idea es que tenga una política en la nación, su correlato en la provincia y también en los municipios. El gobierno nacional ha hecho una fuerte política de privatización o concesión de las empresas y servicios públicos, y esto se acordó efectuar en el ámbito de las provincias. Después cada provincia decide qué empresas privatiza o deja de privatizar. Esto es importante remarcarlo, que es una decisión autónoma de las provincias y de sus autoridades constitucionales legalmente elegidas. No obstante eso, lo que la nación trata de inducir es la privatización de los bancos de provincia, de las empresas de energía y de las empresas de agua potable, esencialmente. Entre Ríos tiene
su sistema de agua potable ya privatizado, digamos, o descentralizado de los municipios. Esto es, la Dirección de Obras Sanitarias de Entre Ríos no es una empresa del Estado provincial. Sí, en cambio, lo era el Banco Entre Ríos, que ya está privatizado en cuanto a su paquete mayoritario, y sí lo es la empresa de energía. En este caso, se ha sancionado recientemente la ley que autoriza la privatización por concesión de la empresa, y bueno, ya esta ley ha sido promulgada y seguramente es una prioridad que este gobierno o el que asuma en diciembre desarrollarán y lo implementarán. Entiendo que están por ahí contratando la consultora que se va a ocupar de asesorarlo en la elaboración de los pliegos y todo esto. En cuanto al sistema jubilatorio de la provincia, lo que se ha acordado en distintos convenios es que la Nación está obligada a aceptar la transferencia del sistema previsional en tanto esta sea la decisión de las autoridades provinciales. Hoy por hoy las autoridades provinciales, digamos el gobernador Moine y por lo que entiendo los legisladores y también el gobernador electo Busti, han manifestado que no, en principio no traspasarían la caja de jubilaciones al sistema nacional. Sí sé que se ha decretado la emergencia previsional y se ha incluido un capítulo en la ley de emergencia económica de la provincia, de modo tal de disminuir su déficit y hacerlo más manejable. Vos manejás bastante información estadística respecto de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo está la provincia? ¿Cómo está con respecto a otras provincias? ¿Cómo está con respecto a otros momentos de nuestra historia? Sí, la provincia de Entre Ríos tiene muy buenas perspectivas. Mal de muchos, consuelo de tontos, por ahí se escucha, ¿no? Pero efectivamente, por mi función, yo y la gente del equipo nuestro, permanentemente estamos viajando por otras provincias, que vamos a Catamarca o Santa Cruz o Jujuy o La Pampa, y vemos realidades provinciales muy disímiles. En ese marco, Entre Ríos tiene muy buenas potencialidades porque tiene economías florecientes o con buenas posibilidades de desarrollo. Inclusive el Mercosur, que en una primera instancia lo perjudicaba a varias de las economías regionales que tiene Entre Ríos, hoy les ofrece buenas perspectivas. Entonces, Entre Ríos está bien. Si analizando un poco cuál es la perspectiva en el desarrollo de las actividades del Estado y las actividades del sector privado, en general encontramos otras provincias donde el Estado viene a hacer las cosas que el sector privado no puede hacer, o que el sector privado no tiene intenciones de hacer. Entonces, como que el sector público intenta inducir a que el sector privado desarrolle sus actividades. En el caso de Entre Ríos es un poco como la sensación de que el sector privado tiene un desarrollo autónomo y avanza y progresa y concreta nuevos negocios al margen de la acción del Estado. Y en muchos casos hasta llevando a cuesta al Estado, ¿no? ¿Los índices de desocupación en la provincia de Entre Ríos son de los más bajos de la nación? Son de los más bajos, o sea, no los más bajos, pero sí están dentro de las provincias que menos problemas tienen. Si vemos el promedio a nivel país, estamos hablando de 16,8%, según la última encuesta permanente de hogares, y Entre Ríos está en el 13,3%, o sea que está por debajo del promedio de la nación. ¿A vos te parece que estas nuevas medidas estas medidas financieras de Caballo, que anunciaron la eliminación de los encajes bancarios y que pondrían seguramente un poco de plata en el mercado, reactivarían económicamente al país sin ponernos en el peligro de que se engrosen los índices de inflación? Sí, yo creo que el gobierno nacional ha tenido, a través de su equipo económico de Caballo, una política clara en términos de tratar de reducir todos los costos que gravan a la producción. Entonces, de este modo, si analizamos desde el punto de vista de la teoría económica lo que significa producir en la Argentina, tenemos que se utilizan básicamente tres factores de producción. Por un lado la tierra, por otro lado el capital y por otro lado el trabajo. Entonces,
Lo que busca el modelo económico es tratar de reducir los costos de estos factores para que cada vez resulte más barato producir en la Argentina y vender. Y de este modo que la Argentina pueda competir ante el mundo y exportar y colocar su producción afuera. En este caso, en cuanto al sector trabajo, obviamente derivado del pacto fiscal y todo esto, se intenta reducir los aportes patronales, reducir los impuestos que gravan la nómina salarial. Esto es hacer que los costos de emplear en mayor cantidad de gente sean cada vez menores. Entonces, directamente se está estimulando la contratación de trabajadores. Después podemos analizar cuál ha sido el efecto que esto ha tenido en la realidad. Por otro lado, lo que se busca, y ya entrando de lleno en las medidas que anunció Cavallo recientemente, se busca reducir el costo del capital. Es decir, la Argentina ha tenido una afluencia muy grande de capitales, desde el plan de convertibilidad hasta que se produce el efecto tequila a partir de la crisis de México. Acá, en una primera instancia, se frena el ingreso de capitales e inclusive empieza a retirarse parte de los capitales que estaban llegando. Esto se manifiesta hasta más o menos, si tomamos una referencia a las elecciones del 14 de mayo, donde al ganar el presidente Menem un poco vuelve la confianza, vuelven a ingresar capitales, se revierte el tema hasta la crisis política que vivimos en estas últimas semanas, donde parece que se detuvo el ingreso de capital y hasta es posible que haya salido una parte. Entonces, estos capitales que entran exigiendo determinados rendimientos que tienen que ver con la confiabilidad del programa económico y con los costos objetivos de ingresar esos capitales al país. Lo que busca Cavallo es hacer que, por ejemplo, un impuesto, que era un impuesto sobre las ganancias presuntas, que gravaba a los capitales que ingresaban al país, se elimine. O, si bien no se elimina, se reduce sustantivamente, de alrededor de un 12% a menos de un 5%, que son los estándares internacionales. Entonces, el inversor que viene de afuera va a requerir menores rendimientos para traer su ingreso, sus capitales al país, y esto intermediado en el sistema financiero se traduciría en un menor costo del financiamiento para las empresas que operan localmente. Si esto también lo vemos desde el punto de vista de lo que son los encajes bancarios, y sin entrar en muchas cosas técnicas que por ahí el común de la gente no entiende, puesto en dos palabras, es como que por los depósitos que reciben los bancos, las entidades financieras, tienen que hacer un depósito de una parte de este dinero en el Banco Central. Es decir, que de todo lo que reciben hay hay plata que pueden prestar y plata que no pueden prestar, que quedaba en el Banco Central inmovilizado y como depósitos no remunerados. Es decir, no recibían nada por depositar esto en el Banco Central. A partir de este momento, lo que se hace es abrir la posibilidad a que se deposite en otras entidades, básicamente en Nueva York, que es donde están utilizando esta alternativa los bancos privados, en depósitos remunerados. Entonces, yo recibo una determinada cantidad de depósitos, parte puedo prestar y parte no puedo prestar y no tengo ganancia por ello. Obviamente lo que presto lo presto a una tasa más cara. Si ahora me dan la posibilidad de que esa plata la deposite a una tasa de interés internacional, digamos de 5 o 6% anual, obviamente puedo bajar las tasas de interés que le estoy cobrando a las empresas que lo están tomando localmente. ¿Pero habría más movimiento de efectivo en el mercado financiero? La idea es que haya más movimiento en el mercado financiero y que se reduzcan las tasas de interés. Yo me acuerdo... Más plata y más barata. Me acuerdo que el equipo económico tenía miedo de que esos fondos entraran al mercado financiero, porque tenían miedo que eso provocara, al reactivar de alguna manera el crédito, que provocara inflación. ¿Eso no va a pasar? No, entiendo que no. Entiendo que no, porque estamos teniendo una economía mucho más integrada al mundo. La apertura de la economía, digamos, el libre fluir del mercado internacional sobre la economía argentina, esto es, el gran volumen de importaciones y el gran volumen de exportaciones que tiene Argentina, que ha cambiado sustantivamente el perfil que tenía hasta hace muy pocos años atrás, que era el de una economía cerrada y sobre la cual no influían mayormente
los fenómenos que se producían en el mundo. Entonces, hoy por hoy hay un techo para el valor de los bienes, que es el precio de los bienes en el mercado internacional. Entonces, el hecho de haber una mayor presión de demanda derivada de la expansión del crédito no supone que aumenten los precios como ocurría anteriormente, porque al existir una apertura y una integración, por ejemplo en este caso en el Mercosur, el precio de los bienes del mercado internacional rápidamente haría bajar a estos precios. Entonces creo que no habría presión de demanda en términos de mayor inflación. Pero podría significar mayores importaciones, supongamos, o menores exportaciones si el consumo aumenta. Bueno, esto yo creo que ya tiene que ver con la estructura del comercio internacional que tiene la Argentina. Es decir, para que tengamos una idea, que la gente lo entienda. La Argentina pasó de 5 años atrás, por ejemplo, de exportar más de lo que importaba. O sea, las exportaciones alrededor de 7.000 millones de dólares y por ahí las importaciones eran 5.000 millones de dólares. Si tomamos, por ejemplo, el periodo de Alfonsín. A un momento como el actual, donde después de haber tenido un déficit comercial importante durante algunos años que la Argentina aprovechó para equiparse, incorporar maquinarias, bienes de capital, hoy por hoy estamos hablando de una proyección de alrededor de 20.000 millones de dólares de exportaciones y las estimaciones hablan de alrededor de 18.000 millones de dólares de importaciones. Es decir, que tenemos posiblemente el mismo superávit comercial, pero en un nivel de comercio que por ahí triplica o cuatriplica lo que era muy poco tiempo atrás. Entonces, por ahí ya el perfil de la empresa que exporta y que ha ganado mercados y que tiene presencia en el mercado internacional, no va a distraer esos mercados, porque sabe que la integración al mundo es lo que en el largo plazo le va a dar ganancia. Es decir, yo no puedo hacer un negocio de exportación hoy, exportar un lote de mercaderías o una determinada cantidad de bienes y después volver a venderlo al mercado interno y después volver a exportar y después volver, porque esto en el mercado internacional no es posible. Entonces yo entiendo que posiblemente esto se traduzca en un mayor intercambio comercial con el mundo, pero siempre en el esquema de superávit comercial que yo creo que llegó a la Argentina para instalarse. En vista de estas nuevas medidas financieras, ese plan gigantesco que anunció ya el presidente Menem para construcción de viviendas, que podría ser el primer paso, el motorizador de un desarrollo económico, ¿el equipo económico es optimista respecto de las perspectivas para los años siguientes? Sí. El equipo económico es optimista con respecto a la evolución futura de la economía. Es decir, se ha logrado ya una cosa importante, que fue el tema de la estabilidad, el tema de conseguir que los precios se quedaran, digamos, tener una inflación muy baja. Y esto lo vemos diariamente. En este momento el gran tema es cómo lograr mayor afluencia de capitales hacia la Argentina, que esto se traduzca en mayor inversión y por lo tanto en mayor empleo. Es decir, el gran debate económico en este momento es la disyuntiva del empleo y de cómo generar nuevos puestos de trabajo en la Argentina. Realmente lo estamos estudiando en profundidad. Yo comentaba hace poco, por ejemplo en estos días he leído, a modo de comentario, el libro blanco del trabajo en la Argentina, que se hizo a instancia del ministro Caro Figueroa, donde convocó a los mayores especialistas económicos de la Argentina de distintos signos políticos a debatir el tema. Entonces participó, por ejemplo, el doctor Adolfo Canitrot, que fue segundo del ministro Zurruil en el gobierno radical, también Rodolfo Díaz, que fue ministro de Trabajo de la Argentina, otros especialistas y académicos que están debatiendo el tema. También esto tomado como fuente de lo que es el libro blanco del empleo en Europa, un libro institucional que la Unión Europea ha sacado, porque también este es un problema que tiene Europa instalado hace muchos años, con índices que superan a la desocupación de la Argentina. Por ejemplo, en el caso de España, que ya hace como 5 o 6 años que está por encima del 20% la tasa de desempleo. También estamos analizando la experiencia de Estados Unidos, de los países del sudeste asiático, ver de qué modo podemos superar este desafío que hoy afronta la economía. Dentro del clima de austeridad fiscal, dentro de la perspectiva de estabilidad en materia de precios y de inflación, yo creo que el gran desafío es ver
cómo se invierte más y cómo se generan puestos de trabajo para que este modelo, que en términos económicos ya ha demostrado su eficiencia, también muestre la equidad en términos sociales. Martín Redrado decía que la gran afluencia de capitales como la que hubo hace 3 o 4 años atrás, que comenzaron a fluir en grandes cantidades al país, de ninguna manera garantizan un aumento de las fuentes de trabajo, de la demanda de mano de obra, porque en muchos casos lo que tienden es nada más que a crear una burbuja especulativa que en cualquier momento la pinchan y se van del país. ¿Esto es analizado por el equipo del cual vos formás parte? Sí, yo creo que en los últimos días hubo un debate bastante publicitado entre el ministro Cavallo y Guillermo Calvo, que es un economista argentino radicado en los Estados Unidos, que fue quien predijo la crisis de México. Entonces, ya con antelación él dijo que esto se iba a manifestar de esta forma y el efecto tequila fue preanunciado. Sobre este tema hay diferencias que tienen que ver un poco con la concepción doctrinaria que se tiene sobre el tema de la economía. Lo que decía Guillermo Calvo era que, en línea un poco con lo que vos mencionabas de Martín Redrado, que no había que estimular el ingreso de capitales de tipo especulativo, es más, que había que desestimularlo a que ingresaran al país, ya que exponían al país a que, bueno, cuando entraban hubiera una sobreexpansión del crédito y monetaria, y que cuando se retiraran se tradujera nuevamente en una falta de financiamiento, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, como ocurrió durante el primer semestre de este año. Cavallo decía de que no, de que en realidad lo que había que hacer era articular los mecanismos como para que esos capitales que ingresaban encontraran la suficiente confianza y la suficiente perspectiva de estabilidad del programa económico en la Argentina, y que solo se iban a quedar, y que a partir de eso había que también articular los mecanismos para que esos capitales que entraban al sector financiero se tradujeran en mayor financiamiento para los que producen, digamos, para el campo, para la industria, y que en todo caso era cuestión de instrumentación de cómo esos financiamientos llegaban. Bueno, esta es una discusión que cada uno aportó su punto de vista, pero por ejemplo, algo que también está bastante difundido es lo que ha hecho Chile al respecto. Entonces, Chile le pone un plazo mínimo de permanencia a los capitales extranjeros y privilegia la inversión real directa, que es la inversión real directa que se envuelca en compra de activos o la radicación de nuevas empresas en Chile. Cavallo, con respecto a esto, decía que esto tiene un efecto marginal sobre el total de inversiones que tiene Chile, y que si tenemos que ver por qué Chile tiene la consideración o la calificación que tiene en el contexto internacional en cuanto a la afluencia de capitales, hay que buscarla por la fortaleza del programa económico y no por la restricción al ingreso de capital. Ahora, un último comentario con respecto a esto. Es claro, y se ha manifestado en la Argentina, que una mayor afluencia de capitales no necesariamente significa una mayor creación de puestos de trabajo. Lo que sí está demostrado es que es una condición, digamos que sine qua non. Es decir, si no vienen capitales, seguro que va a haber menos puestos de trabajo. Si vienen capitales, puede que haya nuevos o puede que no. Dependerá de cómo esto se traduzca sobre la economía argentina. Si se analiza lo que pasó en los últimos 6 meses, en los primeros 6 meses de este año, donde los capitales se fueron de la Argentina, ahí vamos a encontrar la explicación de por qué se llega en mayo al récord en materia de desocupación. Y este plan económico, que siempre generó puestos de trabajo, en ese semestre redujo la cantidad de puestos de trabajo y aumentaron notablemente las tasas de desocupación. Entonces, vemos por la positiva, puede que sea favorable o no, pero por la negativa siempre es desfavorable. El contador Marcelo Casareto, que es director de Información y Estadísticas Económicas y Sociales de la Nación. Marcelo, te vamos a agradecer mucho que nos hayas dado estos minutos. Por lo menos hemos tenido información de primerísima mano sobre una serie de aspectos que por ahí solamente los leemos en los diarios, y te vamos a comprometer cuando andes de nuevo por Maciá para que nos arrimes algunos datos nuevos
Y si andamos por Buenos Aires, te vamos a ir a visitar a tu oficina seguramente. Bueno, los espero.